¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge Frankis y mi canal es George Frankis YouTube. Hoy vamos a ver en esta presentación quiénes son los verdaderos, los cristianos verdaderos o los verdaderos cristianos. Porque hay una pelea dogmática por esto. Y la gente mira las características de la Biblia. Bueno, nosotros guardamos esta ley, nosotros hacemos esto, esta iglesia hace esto, esta iglesia predica a Cristo. Y todos pelean, todos dicen que son los verdaderos cristianos. El otro, ustedes no son cristianos porque no hacen esto. Ustedes no son cristianos porque no hacen lo otro. Y hay una pelea ideológica tremenda por el uso de este nombre, el nombre cristiano. Vamos a leer lo que dice en Hechos 11 y vemos que dice, esto sucedió en Antioquía. En Hechos 11 dice, desde la cita 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía fue donde comenzó a usarse el nombre cristianos a los discípulos de Yahushua. Acuérdense que Yahushua no usó ese título. Yahushua no usó ningún título. Él mandó solo a bautizar. En Hechos 28, clarito, vamos a leerlo. En Hechos 28, Mateo 28, vemos como él le dijo a sus discípulos, no los envió a predicar religiones, no los envió a predicar bajo ningún nombre. Y vemos hoy la gente peleándose por ese nombre. Pero vamos a ver por qué, si debemos o no pelear por ese nombre. La gran comisión, Mateo 28, desde el 18. Y Yahushua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Sagrado o del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las edades. Así sea. Yahushua nunca le dijo a sus discípulos, vayan y con este nombre o con el otro nombre, y no le dio nombre a los discípulos. Eso es algo que sucede después con la creación de las religiones, que empezó el separatismo de las religiones. Y las religiones, como le digo, todas las religiones son creadas por los hombres. Las religiones no son la obra del Padre Celestial, son la obra del enemigo. Ahora, hay muchos grupos peleándose por ese nombre. Pero Yahushua, el pueblo de Yahushua, tiene un nombre. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los judíos, le dice la gente a los judíos, verdaderamente los judíos no son judíos. Los judíos tienen el nombre del Padre Celestial y son llamados Yahudim. Son Yahudim. Quiere decir gente del Padre Celestial. Llevan el nombre del Padre Celestial. Vamos a ver algo en Apocalipsis 14:1, lo que dice. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que esta gente no decían adventistas o pentecostales o evangélicos o metodistas. Tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La prédica de la religión es una cosa que no está en el evangelio. Los adventistas tratan de llevar a la gente al adventismo, los pentecostales al pentecostalismo, los evangélicos a la iglesia evangélica, los de Cristo a la iglesia de Cristo. El otro día estuve en un lugar, en una fundación, estuvimos mi esposo y yo haciendo algo de ayuda y nos encontramos con una gente que nos enseñaron que ellos son de una iglesia con tal nombre y que esa es la iglesia verdadera. Oh, tú has visitado esa iglesia, es la iglesia tal y tal. Y eso es lo que predican los hombres, están predicando religiones. ¿Debemos nosotros hacer esto? Les voy a mostrar algo. Vamos a ver un momentito en Isaías 28.
En Isaías 28 vemos que el Padre Celestial tiene dos grupos. Acuérdense siempre, y yo le menciono esto para que lo tenga presente, el grupo más grande que existe es de los que se pierden. El valle fértil de los aturdidos del vino, Isaías 28. Ahí de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Acuérdense, los ebrios de Efraín son los líderes religiosos. Efraín representa a los líderes religiosos. Después vamos a tener un estudio sobre esto, bien profundo. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Tienen una gloria de flor caduca. La gente lo ven como gran cosa, a esos grandes líderes que ellos enseñan religiones. Enseñan religiones. Y es una corona, tienen una corona de soberbia. La palabra soberbia es la que se utiliza para aquellos que tratan de controlar a otros. Especialmente son los psicópatas. Acuérdense que en estos tiempos del fin, todos los líderes religiosos que van a ser grandes líderes, los líderes de las naciones, van a ser psicópatas. Y por eso es que yo hago un llamado a las naciones a que tengan cuidado, que no pongan de presidente de las naciones a psicópatas, que se le haga un estudio psicológico a todos aquellos que quieren postularse para presidente, para vicepresidente, para las cámaras de representantes, para cualquier consejo de gobierno, que se le haga un estudio psicológico para ver si es un psicópata, que no se le permita coger posición de autoridad en el gobierno. Ahora vemos elementos como Rafael Correa en el Ecuador, Nicolás Maduro es un psicópata, Fidel Castro fue un psicópata, Raúl Castro es otro. Por eso es que podemos ver que esta gente masacran al pueblo sin ninguna conciencia. Hitler, él dijo en sus últimos días, decía que a él no le importaba lo que le pasara a la gente si no era fiel a él. Hitler fue un psicópata, y cuando los psicópatas cogen el poder, toman el control, lo ejercen como dice aquí, con soberbia y sin compasión, porque los psicópatas no tienen ni compasión ni empatía. Entonces aquí vemos, volviendo al tema, que es la gloria, la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca que está sobre la cabeza del valle fértil. Es un valle fértil, están encerrados allí, están copados, no pueden salir de ese culto. Ese valle fértil de los aturdidos del vino, están engañados por doctrinas falsas. Y el Padre Celestial explica en este contraste, es aquí el Padre Celestial tiene uno que es fuerte y poderoso, que va a echar abajo esa corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y dice, y en aquel día el Padre Celestial tendrá, dice, a uno, dice allí, que será el pastor del remanente de su pueblo. Y esto lo vemos en San Juan 9 y 10. Entonces vamos a regresar para que vayan a entender quiénes son los verdaderos cristianos. El pueblo del Padre Celestial no tiene nombre sectario. El pueblo del Padre Celestial se tiene que llamar por el nombre de Él. Y vemos aquí que los 144,000 tienen el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Pero esa escritura, acuérdense, yo le expliqué esto. El Padre Celestial no va a violar la ley cuando dice no marcaréis tu cuerpo. Él no va a mandar a los hombres que violen su cuerpo haciéndose un tatú. Verdaderamente, acuérdense que a Juan se le dijo sobre el Apocalipsis, escribe lo que ves. Y él lo vio en la frente, lo que está viendo es que ellos tienen el conocimiento del Padre Celestial, es lo que tienen. El nombre de Él y el de su Padre en la frente, lo tienen acá. Lo tienen, lo han reconocido, como dice Isaías 52, mi pueblo conocerá mi nombre. Y San Juan 17, del 23 al 26, que dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que tú puedas estar en ellos y yo en ellos. El nombre es necesario. Entonces, esa es la única verdadera marca de la Iglesia del Padre Celestial. Pero ¿quiénes son los cristianos? Desde el siglo III, la Iglesia Católica era una iglesia que estaba basada en todos los ídolos de la religión griega. Estaba Zeus, Apolo, la misma imagen. Usted lo puede comprobar, lo puede ver esto en la Enciclopedia Católica. La imagen que antes era de Apolo, ahora le han dado el nombre de Pedro. Busquen la historia. Todas las imágenes que habían en esos templos que eran dedicados a la religión de todos esos dioses que heredó el catolicismo, pero que los sacó de la religión asiria, donde venían todos Horus, Zeus, Semiramis y todo eso, Apolo, todas esas cosas,
que venían desde Egipto y desde Asiria con un nombre y le fueron cambiando los nombres para adaptarlos a sus diferentes regiones, pero eran los mismos ídolos. Cuando los creyentes en Yahushua comenzaron a predicar, ellos llegaban a aquellos templos y querían convertir a aquella gente, y ellos, búsquelo, esto está en la enciclopedia de la Iglesia Católica. Ellos no podían entrar en esos templos y empezar a tirar los ídolos por aquí y por allá. Ellos dijeron, bueno, vamos a dejar que esos ídolos aquí adentro y vamos a predicarle el evangelio a esa gente. Cuando los primeros creyentes de Yahushua entraron a los templos, ya los ídolos estaban allí. Y con el tiempo la gente se acostumbraron a ellos. Esto es historia, búsquelo, está en la enciclopedia católica. Lo que pasó fue que al ídolo de Apolo le llamaron Pedro. Y empezaron a cambiarle los nombres a los ídolos, y ahí está el catolicismo. Y el nombre se adoptó porque fue un nombre de mofa, de burla. El mundo no tenía ningún respeto por los creyentes en Yahushua, por eso eran perseguidos en una forma increíblemente atroz. Y en Antioquía empezaron a burlarse de ellos, le dijeron cristianos. Entonces ese nombre lo empezaron a adoptar a partir de la creación de los evangelios. Y los verdaderos cristianos, los primeros cristianos y la iglesia más antigua que existe es la Iglesia Católica. Ellos son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos es la número uno, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ella es la única que puede reclamar y decir que tiene más de 2000 años. Más que todas las religiones, que los adventistas, que los evangélicos y que todo secta cristiana que usted puede ver por ahí. Entonces ellos reclaman que ese nombre es de ellos y que ellos son los únicos cristianos, y es verdad. Yo no soy cristiano, yo soy Yahudín, yo creo en Yahushua. Entonces es hora ya de crear la separación, que los que son cristianos son identificados con el catolicismo, los adventistas, los evangélicos, toda esa gente que quieren ese nombre de Cristo, el nombre de Jesús, que es Jesús, y todos esos nombres, eso les pertenece a ellos. El pueblo remanente del que habla Isaías 28, el remanente ese, no el valle fértil de los aturdidos del vino. Acuérdense que el valle fértil, la Iglesia Católica tiene, dicen que 1.300 millones de adeptos. Es casi tan grande como la religión musulmana. Son las dos religiones más grandes que hay. Y la Iglesia Católica puede reclamarle al mundo, delante de los jueces, donde sea, que ellos son la religión más vieja que hay. Aparte del judaísmo. Ellos son la religión más vieja que existe. Y si se pone a buscar en la historia, con diferentes nombres, se encuentra que el catolicismo puede estar al mismo nivel en vejez con el judaísmo. Entonces, ¿cómo definir el nombre? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? La Iglesia Católica es cristiana. Los adventistas, los evangélicos, toda esa gente son cristianos, ellos quieren el nombre de Cristo. Déjalo que hagan una guerra civil por ese nombre. Yo no me peleo por ese nombre. Cuando me venga, ¿usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. Yo creo en Yahushua, yo soy Yahudín. Yo creo en el Mesías, yo no creo en Cristo. Porque Mesías o Mochiyahu quiere decir que fue escogido por Yahu, por el Padre Celestial. Sin embargo, Cristo quiere decir que Jesús, el Dios de los griegos, fue escogido por Cristo, que es el mismo Jesús. Entonces es hora ya de definir la línea. Que el cristiano, los únicos cristianos en esta tierra son los católicos. Y después le siguen otras personas, otros grupos que quieren pelear por ese nombre, que se cojan el nombre. A mí no me llamen cristiano porque yo no soy cristiano. Los verdaderos cristianos son los católicos, los adventistas, los evangélicos y todos aquellos que usan el nombre de Jesús y esos nombres, como el nombre Amén, que no quiere decir así sea, que es el nombre de el Dios de los amonitas. Las tres gracias, todo el mundo utiliza esas gracias, pero busquen la enciclopedia. Las tres gracias son las musas, las hijas de Zeus. Entonces es hora ya de plantear una línea de división entre los cristianos, que es el valle fértil de los aturdidos del vino, todos los cristianos, la Iglesia Católica y toda esa gente que vayan en ese grupo. Nosotros no tenemos que pelear por ese nombre. Nosotros tenemos que separarnos y pertenecer al pequeño remanente del que habla la Biblia, que somos los Yahudín, porque nuestro dirigente, nuestro pastor es Yahushua. Y él no mandó a nadie a crear una religión con nombre.
Él no mandó a predicar nombre. Él dijo, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles las cosas que están aquí escritas. Entonces, es hora ya de hacer una definición y de la separación, y no peleen por este nombre. Olvídese esto. Yo no soy cristiano. Es hora de dejar que los cristianos, los católicos, que son la iglesia cristiana más grande que hay, de Cristo, de Jesús, ellos son los más grandes que hay, el cristianismo más grande que hay. Después están, creo que los evangélicos y toda esa gente que pelean por el nombre de Jesús y de Cristo y que son cristianos, que se separen y que sigan ellos, que vayan ya haciéndose conocer como el valle fértil, la gran mayoría, el valle fértil de los aturdidos del vino y el pueblo del Padre Celestial. Nosotros, el grupo pequeño que tenemos el nombre de Él escrito en su frente, somos llamados Yahudín porque el nombre de Él es Yahú y su hijo es Yahushua, nuestro Salvador. Entonces ya es hora ya de hacer esta distinción y que podamos nosotros tener y concentrarnos en los planes de predicar el Evangelio de acuerdo a como dice la Escritura y sabiendo que Yahushua, como dijo en Juan 17, he aquí, Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo pueda estar en ellos. Y eso es lo que va a dividir y va a sellar al pueblo del Padre Celestial, porque prometió en Isaías 52, que es un libro, déjeme leerlo, que habla de lo que es el Evangelio. Isaías 52, vamos a leerlo. Dice, despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. ¿Por qué no tiene poder la iglesia? Porque está sacando demonios en el nombre de los demonios, de Jesús y de todas esas cosas. Pero en el nombre poderoso de sacar demonios, en nombre de Yahushua. Y el Padre Celestial le va a dar a su nombre esto. Fíjense cómo dice Isaías 52, que habla del Evangelio. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa. Acuérdense que los 144.000 están en Sión con Yahushua. Es un monte que es inmovible de acuerdo al Salmo 118 o 119. Dice, vístete tu ropa hermosa, oh Yahushalom, ciudad sagrada, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquellos que tienen esos nombres de religiones, que los tengan ellos. Nosotros tenemos que tener el nombre del Padre y el del Hijo en la frente, como dice Apocalipsis 14. Ahora dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Ese polvo representa el pecado del camino, toda la contaminación. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Yahushalom. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Esas ataduras de los cultos, salirse de los cultos como el adventista, todos los cultos esos cristianos, hay que salirse, romper con eso. Y ser el remanente que está identificado como el ciego de San Juan 9 y 10. Escuchen esto, porque así dice Yahuwah, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Yahuwah Elul, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón, lo engañó, le metió toda la idolatría. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Yahuwah, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, los líderes, lo hacen aullar. Dice Yahuwah, continuamente es blasfemado mi nombre. Continuamente, porque lo que se predica es religiones con nombres falsos. Y el diablo sabe, Éxodo 23:13. Estudia esto. Véanlo, en Éxodo 23:13. El diablo quiere que tú violes esta ley. Éxodo 23:13. Seguimos. Dice, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, dice el Padre Celestial. Él se va a encargar de darle a conocer a su pueblo su nombre. Para aquellos que dicen, oh, el nombre del Padre Celestial no se puede pronunciar, que esto, que lo otro. Y ponen siempre la falta de fe y los obstáculos. El Padre Celestial es todopoderoso y Él a su pueblo le hará conocer su nombre. Escuchen esto. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablaba, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu reina. El evangelio sin el nombre no vale.
Porque Padre nuestro que estás en los cielos, sagrado sea tu nombre. No dice tus nombres, porque esa es otra de las excusas. Oh, que Él tiene muchos nombres. No, Él tiene un solo nombre y muchos títulos. Y todos esos títulos le pertenecen a Él. Como Él dice en San Juan 9:10 y San Juan 9:10, que Él es el pastor verdadero. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que el pueblo del Padre Celestial ya es hora de hacer la distinción y separarnos de esa apostasía e identificarnos nosotros con el Evangelio verdadero, porque el Padre Celestial le va a dar a conocer a su pueblo su nombre. Y repito, para aquellos que dicen, no, el nombre no se puede pronunciar, que no se sabe, que esto, que lo otro. El Padre Celestial prometió y dijo, mi pueblo conocerá mi nombre. Y vemos que los 144,000 están con Él en nombre del Padre y del Hijo en la frente en el monte de Sión. Así que olvídese de toda esa gente que dicen que no, que el nombre no puede ser, que esto, que lo otro. Esos son como dice la parábola, como dice Yahushua. Se tragan el camello pero sin embargo, al mosquito no, escupen el mosquito, dice. El camello se lo tragan. Cuando ellos ven el nombre verdadero, ponen todos los obstáculos. Sin embargo, siguen utilizando los nombres falsos. Se tragan el camello, dice. Son unos hipócritas. Oh, no, porque el nombre no se puede pronunciar. Pero sin embargo, siguen con todos los nombres falsos. Entonces, estimado, ya es hora que usted sepa. Cristianos son los católicos. Cristianos son los adventistas. Cristianos son los evangélicos. Cristianos son todos aquellos que pertenecen a las religiones y pueden probar que ellos son parte de esas religiones y pelean por ese nombre y discuten por ese nombre y ese es el nombre de ellos. El pueblo del Padre Celestial no es así. Nosotros somos Yahudim, nosotros somos hijos de Yahushua. Nuestro Padre Celestial, su nombre es Yahuul y nosotros somos hijos de Él y por eso nos llamamos con su nombre. Yahushua no predicó religiones ni dio nombre de religiones, como a nosotros nos quieren hacer ver, y como todo ese valle fértil de los aturdidos del vino se identifican con alguna religión. Espero que este estudio haya sido de su agrado y que le haya abierto los ojos en preparación para lo que viene. Que el Padre Celestial le bendiga.